Gracias, buenas tardes. Gracias a los organizadores, gracias a Leopoldo en especial, que fue la persona con la que he tenido el contacto, la que me invitó amablemente, ¿no? Bueno, quizá a alguno le resulte un poco raro esta presentación que me han presentado o casi como un mexicano, que estoy en México como investigador y como profesor, y evidentemente siempre digo que mi acento me delata. Soy español de origen, pero bueno, en realidad hoy podría considerarme como hispano-mexicano, puesto que llevo en ese país ya bastantes años, en la ciudad de Monterrey concretamente, y bueno, pues eso, ¿no? Esta experiencia de varios años acumulada allá me ha permitido, a mí el tema del patrimonio obviamente era un tema que me interesaba ya desde hace muchísimo tiempo, y bueno, pues el tiempo que llevo en esa ciudad, pues he intentado aplicarlo o he intentado verlo o interpretarlo de otras maneras en un contexto obviamente social, cultural diferente al que yo procedía. Bueno, y eso pues me ha permitido en un principio pues llegar a otras conclusiones interesantes, ¿no? Quizá el título de la plática que les voy a dar es un poco ambicioso por mi parte, porque aunque solo sea por utilizar ahí el concepto Latinoamérica, ¿no? Cuando yo en principio me muevo solo en una ciudad, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay una serie de denominadores comunes, podríamos decir, de Monterrey con otras ciudades, aunque es evidente que la expresión América Latina o Latinoamérica no es unívoca, ¿no? Y de hecho he podido comprobarlo aquí estos días que llevo en esta ciudad, ¿no? Y que me perdonen quienes ya me han oído esto estos días, porque me dirán que vaya pesado que soy, ¿no? Pero se me hace interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, estos días venía en un carro por la avenida El Dorado y yo venía pensando, digo, a ver, ¿qué es lo que veo por aquí o lo que no estoy viendo comparando con una ciudad mexicana, ¿no? Que podría ser no solo Monterrey, sino también el Distrito Federal, ¿no? Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema de que no hay publicidad. No hay mucha publicidad, quiero decir, panorámicos espectaculares, amplios, es decir, se da una imagen urbana bastante limpia en principio, y eso para mí resultó muy llamativo, ¿eh? Y de hecho es un tema que me ha interesado y pienso que a lo mejor hasta se podría hacer una investigación en un futuro, porque es justo lo contrario de lo que pasa en muchas ciudades mexicanas como de la que yo procedo, donde las grandes avenidas están atestadas de publicidad. Y ya no hablamos solo de un problema que tiene que ver con una cuestión estética, de contaminación visual, por ejemplo, sino con cuestiones de seguridad vial. Es decir, ir manejando por una avenida o por una calle de alta velocidad, viendo una serie de panorámicos, etc., pues supone un riesgo para esa seguridad vial, ¿no? Porque uno se puede distraer viendo esas imágenes y puedes provocar sin querer un accidente, ¿no? Y sinceramente eso estos días me ha llevado a pensar también, por ejemplo, digo, bueno, ¿de qué me habla esto en última instancia? Pues bueno, yo no sé, por lo mejor Bogotá tiene políticos o ha tenido políticos que a lo mejor han enfatizado más la dimensión cultural de lo urbano frente a otras ciudades, como es el caso de la que yo procedo, donde a lo mejor interesa más una dimensión económica, ¿no? Es sacarle rentabilidad, sacarle hasta el último jugo, hasta el último dinero, ¿no? A la ciudad, ¿no? Y por eso digo, o sea, se me hace un tema súper interesante y habla de una realidad latinoamericana distinta, ¿no? A pesar de que muchas veces se considera que la región es idéntica, ¿no? Pues no, pues afortunadamente hay diferencias, ¿no? Bueno, ayer hablando con Leopoldo me dijo que el auditorio posiblemente sería pues un auditorio quizá no especializado, y me estaba planteando él, pues bueno, algunas cuestiones que serían interesante tocar, ¿no? Hay gente que imagino que estuvo ya por la mañana, esta mañana creo que se ha hablado solamente de cuestiones como qué es el patrimonio cultural. Bueno, yo en concreto yo no voy a hablar del patrimonio cultural en general, sino de una parte, de un sector del patrimonio cultural que es el patrimonio arquitectónico, bueno, también urbano, ¿no? Pero bueno, creo que son cuestiones previas o preguntas que ahí formulo que son interesantes y que a lo mejor al final, en el turno de preguntas, pues se podrían plantear y sería interesante plantear, ¿no? Ahí planteo cosas como: ¿tiene alguna utilidad ese patrimonio arquitectónico en este caso? ¿Sirve para algo, no? Vincular conceptos que son importantes como el de patrimonio e identidad, ¿no?
Aunque bueno, a mí el concepto de identidad últimamente como que no me gusta nada en absoluto, es un concepto que está manoseado. Yo soy muy reacio al concepto de identidad en singular. Creo que antes de identidad habría que hablar de identidades en plural, y eso me parece fundamental. Pero bueno, por ejemplo, ahí retomo una cita de Alain de Botton en un libro que me encanta, que es el de la arquitectura de la felicidad, en el que dice que miramos a nuestro alrededor para saber quiénes somos, ¿no? Es quizá la definición más sucinta y escueta, pero con una carga y una profundidad grande de para qué sirve seguramente el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio arquitectónico, ¿no? Claro que nos ayuda, que nos sirve para saber de dónde venimos, incluso también hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir, ¿no? La confrontación también entre conceptos como identidad y vacuidad. El concepto de vacuidad es un concepto que emplea Rem Koolhaas, no sé cuántos arquitectos habrá aquí presentes, pero bueno, Rem Koolhaas es uno de los miembros del Star System arquitectónico y bueno, hay que reconocerle uno de los pocos arquitectos contemporáneos que hacen teoría, ¿no? Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero a mí es un tipo que me gusta porque es un provocador, ¿no? Y por lo menos te hace pensar, ¿no? Y en ese sentido él defiende la ciudad genérica, ¿no? La ciudad genérica es la ciudad precisamente sin historia, ¿no? Él se plantea, ¿por qué no nos preguntamos alguna vez cuáles son las posibles desventajas de la identidad y viceversa, si podría tener alguna ventaja la vacuidad? O sea, justo la falta de identidad, ¿no? Insisto, podremos estar de acuerdo con él o no, pero el simple hecho de que nos plantee ese tipo de preguntas, a mí en lo particular, desde luego, me resulta muy enriquecedor, ¿no? También ese fenómeno, esa idea del patrimonio contra la cultura consumista posmoderna actual, ¿no? Esa cultura posmoderna actual donde, bueno, se valora sobre todo lo efímero, el presente, la actualidad, todo ese tema que tiene que ver con la obsolescencia programada, etcétera, etcétera, que contrapone, bueno, una idea clave cuando se habla de patrimonio, que es la idea de durabilidad, que es un concepto que estuvo vinculado a lo arquitectónico durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que sin embargo, pues hoy en día, quizá por este ambiente cultural en el que estamos insertos, y ustedes son jóvenes y ustedes habrán visto, por ejemplo, que cambian de celular cada 4 días, ¿no? Sale un nuevo modelo de celular y bueno, si mi amigo tiene el último modelo y yo no, pues tengo que conseguirlo porque si no voy a verme mal y tal, ¿no? Y dejamos el antiguo, aunque sigue funcionando perfectamente bien, ¿no? Pues esa es, lamentablemente, entre comillas, ¿no? La cultura en la que estamos, ¿no? Bueno, luego, este otro aspecto, antes hice un pequeño comentario, el tema del aprecio ciudadano o la vulnerabilidad del patrimonio, ¿no? Casi planteándolo como disyuntiva, ¿no? Es decir, el patrimonio y el tema del patrimonio arquitectónico y cultural será absolutamente vulnerable mientras no haya una verdadera apropiación social real del patrimonio. Y como comentaba hace un rato, yo creo que mientras estemos en sociedades con la desigualdad social tan marcada que tenemos, etcétera, pues habrá una parte de la población seguramente a la que esta idea de patrimonio le va a resultar absolutamente ajena, absolutamente ajena. Y entre otras cosas, eso tiene mucho que ver también, como decía antes, con la educación, con el nivel educativo. Insisto, valorar el patrimonio implica o requiere estar mínimamente informado, ¿no? Tener unas mínimas nociones históricas, estéticas, artísticas, de lo que estamos viendo precisamente, ¿no? Bueno, y ese último aspecto de patrimonio, turismo y población local, es decir, uno de los grandes problemas que veo hoy en día es un poco esa instrumentalización económica absoluta del patrimonio, y el turismo efectivamente es un fenómeno que lo demuestra claramente. Creo que el error muchas veces está en anteponer el turista al ciudadano local, al residente de una ciudad cuando se habla de estas cuestiones, ¿no? Efectivamente soy de los que piensa que claro que el turismo es importante, claro que el turismo crea riqueza, etc., pero hay que buscar equilibrios y hay que plantear prioridades. Y yo creo que la prioridad en estas cuestiones del patrimonio cultural, antes que el turista, tiene que estar el poblador local.
sinceramente, ¿no? En fin, pero si hay oportunidad al final, pues comentaremos esto, ¿no? Bueno, surge un poco toda esta historia. Yo había hablado con Leopoldo hace tiempo de este libro que publicamos hace poco, pues hace un año escasamente, ¿no? Que titulé Patrimonio Moderno y Cultura Arquitectónica en Monterrey, claves de un desencuentro, ¿no? Creo que la palabra desencuentro ya habla de un enfoque crítico, ¿no? O sea, veo la cuestión desde un enfoque crítico, diciendo que, bueno, que justamente hay un conflicto, una contraposición entre la idea global de patrimonio moderno en este caso, y la cultura arquitectónica real que tiene la ciudadanía regiomontana, ¿no? Y ahí, insisto, hay un desencuentro absoluto, ¿no? Y se dan, bueno, toda una serie de conflictos que justamente planteo ahí en el libro, ¿no? Bueno, imagino que ya todos ustedes, en fin, ¿no? Tenemos, creo que todos, un mínimo de cultura geográfica, ¿no? Y ubican más o menos a Monterrey en el mapa, ¿no? O en la región latinoamericana, ¿no? Como ven, Monterrey es una ciudad periférica en el ámbito latinoamericano. Estamos ahí cerquita ya de la frontera con Estados Unidos, ¿no? En concreto con la zona tejana o con el estado de Texas, que, como digo, siempre nos ha tocado el peor estado de Estados Unidos, ¿no? Siempre digo que desde el punto de vista de lo cultural hubiera sido fantástico que tuviéramos frontera, qué sé yo, con Illinois o con Massachusetts, ¿no? Pero bueno, quiero decir, porque bueno, todos conocen las particularidades del estado de Texas concretamente, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Simplemente para que la ubiquen ahí. A ver, si tuviéramos que hacer un equivalente de Monterrey, pues una ciudad colombiana, Monterrey estaría muy cercana a Medellín posiblemente, es un poco la segunda o tercera, bueno, ciudad en el caso mexicano, puesto que en población está Guadalajara en segundo lugar y en tercero vendría Monterrey, pero seguramente por la cuestión de ciudad industrial, de un poco donde la economía, el mundo de los negocios, etcétera, es digamos un valor supremo, pues yo creo que quizá lo más parecido de una ciudad colombiana con Monterrey posiblemente sería Medellín, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Es una ciudad, como digo, ¿no? Donde el tema de los negocios, de la economía, del sacarle rendimiento a todo absolutamente es el valor prioritario, ¿no? Y la cultura, lo que podemos entender como cultura genéricamente, siempre está en un segundo plano, ¿no? Incluso si se habla de cultura siempre como una cultura emprendedora, ¿no? Emprendedora y siempre con objetivos o finalidades económicas, ¿no? Siempre sacarle rédito y rentabilidad económica a casi todo o a todo, ¿no? Creo que esto es importante para que ahora entiendan lo que va a venir a continuación, ¿no? Porque hay que prepararles, ¿no? Para lo que viene a continuación, ¿no? Como estamos en la era de la imagen y del homo videns, que diría Sartori, ¿no? Pues bueno, voy a bombardearles, ¿no? Con una serie de imágenes que creo que son bastante elocuentes del ejemplo que les he traído hoy aquí, ¿no? Ahora hay un primer bloque que es el de problemas de la historia y de la identidad, ¿no? ¿Qué hacer con un pasado colonial pobre o marcado por la pobreza, ¿no? Este es el plano más antiguo de Monterrey. Es el plano... Perdón, se fue. Es el plano más antiguo, yo creo que volverá porque ya pasó por la mañana. Es el plano más antiguo de Monterrey, de los conocidos. Es un plano de 1767, de José de Urrutia. Es un plano que se hace a ver si no calculo mal, porque la fundación es de 1596, o sea, es un plano que se hace 71 años después de la fundación. 171 años. Y estamos viendo una aleita, una pura aleita, ¿eh? A ver, a la gente de Monterrey, en el discurso oficial de Monterrey es un discurso de grandeza. Ellos se sienten los grandes en el país. Es muy conocida un poco esa idea de que es la ciudad rica, México, la ciudad industrial, etc. Y hay una mitología ahí, o una idea de grandeza que está pues, a flor de piel, ¿no? Que es pura mitología, ¿no? Porque a la hora de la verdad, yo cuando llegué la primera vez a la ciudad, pues efectivamente pensé que llegaba a la ciudad rica, México, etc. Y sin embargo, me encontré luego también con unas periferias, por ejemplo, donde pues, se encuentra uno con pobreza y con miseria, con mucha miseria, y hay mucha población en situación de exclusión, etc., ¿no?
Pero ya verán ahora por qué les comento eso justamente, o esa relación con el discurso ese oficial de grandeza, ¿no? Lo que quería era simplemente que vieran que, a diferencia de otras ciudades coloniales mexicanas, como pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, Guanajuato, Puebla, ¿qué más? Querétaro, que son ciudades, todas ellas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, son ciudades, claro, que tienen o han tenido un pasado colonial brillante. ¿Brillante por qué? Pues porque eran ciudades donde había minería de metales, etc., y hubo mucho dinero, se movió muchísimo dinero, muchísimo. No es el caso de Monterrey. Monterrey en la época colonial fue un enclave que pasó absolutamente desapercibido, porque no había minas cerca. Resultado, el pasado colonial de Monterrey es un pasado marcado por la pobreza más absoluta. De hecho, el barrio antiguo, el concepto barrio antiguo es un invento postmoderno que desde el gobierno se identificó con el centro histórico o barrio histórico de Monterrey, ¿no? Ahora veremos, sus límites son absolutamente arbitrarios, artificiales, pero se da una circunstancia curiosa, ¿no? Aquí vuelvo a colocar ese mapita y dejo en color la parte de lo que hoy es barrio antiguo, de lo que desde el año 1988, sí, 94, se conoció o se creó como barrio antiguo. Insisto, el concepto barrio antiguo es un invento. Es un invento porque nunca en el pasado hubo algo que se llamara así, barrio antiguo. Pero por un decreto del año 94, a esa parte, que en realidad son 16 manzanas, es un sector relativamente pequeño, eso se identificó con el barrio, con el centro histórico, ¿no?, de Monterrey, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo en estos últimos años he comprobado que hay gente en esa ciudad que siente vergüenza, y fíjense que digo, es fuerte esto, siente vergüenza de su centro histórico. Y siente vergüenza de su centro histórico porque entiende que es un centro histórico que no está a la altura de la grandeza de Monterrey. Claro, hay que explicar a continuación de dónde viene entonces la grandeza de Monterrey, o de dónde viene esa idea, ese discurso, ese tal. Bueno, pues del último cuarto del siglo XIX para acá, de la industrialización. Monterrey es conocida como la ciudad industrial de México, etc. Pero claro, esa parte de la industrialización en realidad se desarrolla del 19 para acá, del último cuarto del 19 para acá. O sea, toda la época colonial, pues insisto, fue un enclave pobre que no contó para nada. Y es curioso, insisto, la gente, claro, cuando hablas de centro histórico, aquí pues compara el centro histórico regiomontano con los grandes centros históricos del país, como pueden ser, como ya digo, Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Miguel de Allende, etc. Y cuando se comparan, pues entienden que lo que en Monterrey tenemos es una porquería, ¿no? Bueno, pues, y vamos a ver, fue Octavio Paz el que dijo que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, y es verdad. Es decir, ese barrio antiguo, ese centro histórico pobre en el sentido de una arquitectura sobria, austera, bueno, está siendo absolutamente sincero con lo que fue el pasado colonial de esa ciudad, ni más ni menos. Por lo tanto, no podemos acusarlo absolutamente de nada, ¿no? Pero la gente así lo ve, así lo malinterpreta, ¿no? Digamos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Bueno, eso que ven ahí, ¿sí tienen algún puntero por ahí? Leopoldo, ¿hay algún puntero? ¿No? Bueno, justo eso que aparece con una A, ¿no? Que aparece con una en el centro eran las casas del gobernador, ¿no? Que hoy en realidad es de lo poquito que ha quedado, se identifica con el Museo Estatal de Culturas Populares, ¿no? Que es ese edificio que ven ahí en superficie gigantesco, ¿no? Es lo poquito que queda ya de aquel periodo. Bueno, abajo hay una pintura, sí, una fotografía de una pintura, ¿no? Un poco de justamente aquella época colonial, de cómo sería esta ciudad, ¿no? Bueno, en este periodo, como digo, 88-94, época temprana, relativamente temprana, se plantea esta puesta en valor de lo que sería el centro histórico de Monterrey, creando esto que se dio llamar, como digo, barrio antiguo. Nunca hubo una cosa que se llamara barrio antiguo. Esto se identificó como el antiguo barrio de Catedral. Eso sí, antiguamente se conocía un barrio de Catedral que era la zona, un sector, son 16 manzanas, que es un área relativamente pequeña, bastante pequeña,
contexto bastante pequeño, podríamos decir, y se conoce como barrio de Catedral, y había otros barrios con otra denominación. O sea, lo que al final se acabó llamando barrio antiguo es como un collage, ¿no? Una suma de distintos barrios con otras denominaciones. Aparte, y esto lo hemos estudiado hace poco en un proyecto de investigación que hemos desarrollado, perfecto, genial, con un proyecto de investigación que hemos desarrollado, y esos límites fueron absolutamente arbitrarios, artificiales, se los inventaron. Hay zonas limítrofes, adyacentes, que podían haber entrado perfectamente también dentro de ese barrio antiguo, con lo cual, bueno, fue una decisión política, interesada, gubernamental, sin contar ni con expertos, ni con ciudadanía, por supuesto, nada de nada, ¿no? Bueno, este es el cuerpo académico que yo coordino, aquí se llamaría grupo de investigación, ¿no? Que yo coordino allí en la facultad, y hace poco justamente nos financiaron ese proyecto de investigación, repensar la ciudad histórica intervenida, lectura de estado actual y posibilidades de actuación en barrio antiguo, ¿no? Porque, bueno, entendimos también que se estaban generando ciertos discursos peligrosos, riesgosos en torno al barrio antiguo. Había arquitectos por ahí que hablaban de redensificar barrio antiguo y cosas que daban un poco de miedo, ¿no? Profesores de la Facultad de Arquitectura dejando que sus alumnos plantearan soluciones como una torre de 15 plantas, ¿no? En pleno barrio antiguo, ¿no? Con unas vialidades absolutamente minúsculas que dices, vamos a ver, ¿qué me estás contando, no? Y sí nos pareció interesante, por tanto, bueno, pues una lectura un poco académica, en fin, ¿no? Generar propuestas y que se nos escuchara un poco, ¿no? También a nivel social, ¿no? Bueno, este es, he querido simplemente poner aquí un par de planos. La cartografía histórica es una herramienta fantástica cuando hablamos de patrimonio arquitectónico y de patrimonio urbano. Este es el segundo plano de la ciudad, de los conocidos, ¿no? Como ven, del año 91. Aparecen nuevos ingredientes ya, y sobre todo me interesaba que vieran la parte esta de la derecha, que es el obispado. El obispado está sobre un cerrito, lo único que se conserva del antiguo obispado es un pequeño oratorio octogonal, pero para Monterrey es una joya. Porque es lo único que tienen como arquitectura, como patrimonio colonial, lo único que hay. O sea, si comparáramos ese edificio con el barroco colonial de Morelia o de Guanajuato, eso sería una, entre comillas, porquería, ¿no? Pero claro, la ciudad es lo único que tiene y por tanto le da un valor extraordinario, ¿no? Esto que además se representa aquí porque está hecho, este mapa está hecho por un nombre de iglesia, y por tanto todo lo que son edificaciones que tienen que ver con la iglesia están agrandadas, ¿no? Agigantadas, sacadas de escala, como ven aquí el caso del obispado, ¿no? Y es esto, ¿no? Es este pequeño edificio que estamos viendo aquí, como digo, es un oratorio intervenido en los años 50 de una forma absolutamente, sin comentarios, ¿no? Malísima, sin rigor científico de ningún tipo, ¿no? Bueno, fotos antiguas, aquí se ve, ¿no? Es de lo poquito colonial que tiene la ciudad, y quise incluir aquí incluso en los años de la invasión americana. Los norteamericanos, perdón, estuvieron en la ciudad un par de años, entre el 46 y el 48, y plantaron, esto claro, para los de Monterrey es casi algo como ofensivo, absolutamente, plantaron su bandera, la bandera gringa, ¿no? Sobre el obispado, ¿no? Bueno, como ven aquí otro de los emblemas, en este caso un emblema natural, un verdadero tótem, es el Cerro de la Silla, ¿no? Es un poco el equivalente aquí a lo que sería el Cerro de Montserrat, ¿no? Bueno, bien, hay otros planitos, o qué se identificaría exactamente en este segundo plano esa zona del barrio antiguo que ahora les comentaba. Por cierto, en este segundo plano ya aparece también representado aquí el Cerro de la Silla. En fin, esto también entra dentro del patrimonio cultural, de alguna forma, ¿no? Para la gente de Monterrey, obviamente, esa montaña, ese cerro, tiene un significado muy especial, ¿no? Aparece ya en este plano y aparece en el escudo de Nuevo León, concretamente su cuartel superior izquierdo, aparece ahí precisamente el Cerro de la Silla, ¿no? Bueno, este es un proyecto de ciudad ilustrada, de la época de la Ilustración, una ciudad nueva, que se planteaba para Monterrey, que tendría esta relación con la ciudad histórica, ¿no? Con la ciudad vieja, antigua, que era la que veíamos en este primer planito, y aquí en azul de nuevo lo que se identificaría, lo único que se identificaría con el actual barrio antiguo, ¿no?
Bueno, otro planito, esto bueno, ya lo pasamos. Ahí les comento un poco, bueno, hablo del barrio antiguo, conjunto histórico modesto, por no decir pobre, literalmente, ¿no? Como digo, ahí indigno de la grandeza de Monterrey para mucha gente de la ciudad. Hay en ese sentido, y por eso digo, un cierto complejo de inferioridad respecto a esta cuestión, por ser un pasado pobre, humilde, etc., ¿no? Y casi mejor ni hablar de la época de la colonia, ¿no? Pues eso. Bien, bueno, ¿no? Y como digo ahí, ya lo comenté antes, que la presunta grandeza de Monterrey inicia, por tanto, con la industrialización, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de la arquitectura que está muy cerca de lo vernáculo, ¿no? Que podemos encontrar en esta ciudad, ¿no? Arquitectura sobria, austera, muros muy elementales, arquitectura de grandes muros masivos, con pocas ventanas, y casi siempre de reducido tamaño, aunque bueno, quizá en algunos casos con el tiempo pues, se hayan agrandado un poco, ¿no? Pero ya digo, una arquitectura súper modesta, súper sencilla, sin mayores pretensiones a ese respecto, ¿no? Bueno, aquí ejemplos o una relación clara con esa arquitectura vernácula, ¿no? Por cierto, pasado modesto que hay que poner en relación también con otro componente histórico fundamental que fue la evangelización franciscana. La orden franciscana se ha caracterizado siempre justamente ¿por qué? Pues por los principios de sobriedad, austeridad, etc., ¿no? O sea, también esa filosofía franciscana, ¿no? De la orden que evangelizó ese lugar está muy presente en esta arquitectura, ¿no? De alguna forma. Bueno, bien, bueno, hablo de desafíos. Voy a ponerles ahora un ejemplo concreto. Estas son fotos antiguas. Tiene que ver un poco con esto que digo aquí de evocar de la importancia hoy actual de evocar la memoria del patrimonio perdido como advertencia de lo que se puede perder, ¿no? De lo que se puede perder. El derecho a la memoria del que habla Jordi Borja, por ejemplo. Hay un libro del urbanista Jordi Borja, recién aparecido, Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos, y uno de los derechos ciudadanos que Borja plantea es el derecho a la memoria, precisamente, ¿no? Muy interesante a ese respecto, ¿no? Y bueno, el cuerpo académico que coordino hicimos una propuesta, y hicimos al gobierno, a la dependencia municipal, una propuesta de instalación urbana para conmemorar el año pasado el centenario, o sea, en el 2014 se conmemoró el centenario de la demolición del templo franciscano de Monterrey, que se demolió en 1914, en pleno contexto, ¿cómo se diría? En pleno contexto anticlerical de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene lugar entre 1910 y 20, ¿no? Y en pleno furor anticlerical, ese templo franciscano, que era el edificio más antiguo de la ciudad, en el año 14, se llevó por delante con el pretexto que había que darle salida a la calle Zaragoza, que es esta que aparece aquí, al río, ¿no? Al río Santa Catarina, que está al fondo. Son fotos antiguas. Este es el templo franciscano de Monterrey, que tiene mucha importancia simbólica en principio porque aparece en el escudo del Estado. Este es el templo franciscano de Monterrey. Aquí pueden verlo en una fotografía antigua, mucho mejor. Una foto anterior al año 14, ¿no? Aquí he puesto a un monje franciscano, por lo que os comentaba, ¿no? Por esa filosofía franciscana asociada, pues eso, a lo sobrio, a lo austero, etc. Esta es la actual calle Zaragoza. Como ven, es distinta a la calle. A ver, esta foto debe ser de hacia el año 1905 o por ahí, ¿no? Hoy, como ven, es una calle mucho más ancha por sucesivas ampliaciones que tuvo de la modernidad. La modernidad requiere de ampliaciones viales, ¿no? Esta fachada estaría aquí. Esa fachada hoy estaría aquí, cerrada la calle Zaragoza. Era el punto de fuga de la calle Zaragoza. El pretexto del gobernador de aquel tiempo fue, no, ese templo fuera con él, hay que darle salida a la calle Zaragoza hasta el río. O sea, fuera con él. Insisto, estábamos hablando en aquel año, 1914, del edificio más antiguo de la ciudad, sin contemplaciones. Se lo llevaron por delante. Este es un planito también antiguo que justamente muestra dónde estaría exactamente, o sea, la calle Zaragoza acabaría aquí, ¿no? Esta es la fachada esta. Bueno, si uno entra en la página de gobierno del Estado, hay una pestaña que lleva al escudo.
Nuevo León. Y esa página explica el significado de cada uno de los 4 cuarteles del escudo. Y cuando llega aquí, dice, bueno, es la fachada del antiguo templo franciscano de Monterrey, que simboliza nada más y nada menos que el surgimiento de la cultura en la región. Fijaros. Así dice la página oficial de gobierno. Representa o simboliza el inicio de la cultura en la región. Lo paradójico de esta historia es que el escudo de Nuevo León se hizo en 1944. Es decir, ya no existía. Ya no existía el antiguo templo franciscano, se había derribado varias décadas antes y aún así se incorpora al escudo siendo patrimonio perdido ya, si es que se pudiera hablar de patrimonio, que evidentemente en aquella época ni lo contemplábamos. Con eso se lo digo todo, ¿no? Eso es paradójico, ¿no? Por otra parte, antes hablaba de la importancia de la industrialización. Estas 5 chimeneas de la fundidora de fierro y acero de Monterrey son muy elocuentes también de lo que la industria y la industrialización significaron desde el punto de vista identitario, ¿no? A ver, el escudo del Estado es un poco como una síntesis o una condensación de la identidad local, ¿no? Bueno, pues la industria pues también tiene obviamente un protagonismo considerable, ¿no? El León, por otra parte, acude al antiguo reino de León en España. O sea, esto es Nuevo León, ¿no? El nuevo reino del León, ¿no? Si lo de reino ya, bueno, bien, pues ya digo, ¿no? Es muy elocuente y nosotros en el cuerpo académico empezamos a pensar el año pasado, ¿no? Y dijimos, oye, pues hay que conmemorar esto del centenario, es una efeméride que, bueno, yo creo que amerita, ¿no? Presentamos una carta oficial a la dependencia del gobierno municipal planteando esto. Nos contestan con otra carta, súper amable, oye, sí, una idea buenísima y tal. Tengo la carta firmada por el responsable del desarrollo urbano del municipio de Monterrey, comprometiéndose a que pagan esta instalación, lo que cueste. Sacamos un presupuesto de cuánto podría costar hacer, bueno, esto iba a ser una milonga, ¿no? Queríamos, hombre, hacerlo, a ser posible, a escala 1:1, pues para que la gente tuviera un poco una idea. Y es que fue súper curioso, porque yo con mis alumnos de arquitectura les pregunto muchas veces si saben cuál es el edificio ese que aparece en el escudo del Estado, ni idea. Pero ni idea. Hay gente que dice, no, pues eso es la catedral, seguro. Pues no, la catedral. Tampoco se molestan por preguntar o por saber, ¿no? Pero por eso nos parecía interesante, es decir, que la ciudadanía, pues bueno, pudiera ver de dónde venía esa imagen del escudo del Estado y dónde estaba situado exactamente ese edificio, ¿no? Y por qué se tiró, etcétera, ¿no? Porque aparte, un alumno que, en fin, ¿no? Se le da muy bien pintar, dibujar, él a partir de fotografías antiguas hizo pues ese cuadro que están viendo aquí lo aumentamos, ¿no? Hicimos este fotomontaje, ¿no? Y ahí queríamos que fuera, bueno, el caso es que al final nos llaman y nos dicen que no hay dinero, que la alcaldesa de Monterrey había tenido problemas algunos meses antes, se le había acusado de que por un día salió por televisión ofreciendo las llaves de Monterrey a Dios. Y salvó un escándalo. Claro, ¿no? Porque una cosa es tus creencias religiosas privadas y otra cosa es que cuando tú estás fungiendo como alcaldesa, o sea, como titular de un cargo público, tus creencias hay que aparcarlas. Y pues un día salió y ella tenía miedo que si hacía esto, si apoyaba esta iniciativa, se la fuera a acusar de nuevo de que, bueno, que como católica, que tal y cual, ¿no? Bueno, el caso es que nunca lo pudimos hacer. No pierdo la esperanza de que algún día nos puedan dejar, aunque ya sea fuera del centenario, ¿no? O de los 100 años, porque creo que sería muy interesante, ¿no? Aparte de eso, elaboramos estos dos alas laterales, ¿no? Que queríamos haberle puesto pues acá y acá, ¿no? En fin, insisto, ¿no? Espero que algún día podamos hacerlo. Bueno, de la ciudad colonial que comentábamos antes a la ciudad industrial, ¿no? Ese mito de grandeza que ya comentaba hace un rato, con fotos antiguas, cuadros, murales, que hablan de ese ADN industrial de esta ciudad con el que ellos se han sentido siempre súper orgullosos, ¿no? Y ya les digo, poniéndolo en relación, como comentaba antes, con esas 5 chimeneas de fundidora echando humo, ¿no? Una imagen muy emblemática de la modernidad. El humo va asociado a la modernidad, ¿no?
El humo como emblema de modernidad se asoció en origen, sobre todo, a la estela de humo que dejaban las locomotoras de los ferrocarriles, ¿no? Y el humo en todo el periodo cultural de la modernidad, pues así se entendió, ¿no? Como emblema de progreso, de avance, ¿no? De ahí un poco también el significado que tiene aquí, ¿no? Bueno, yo presenté una ponencia hace poco sobre esta cuestión, ¿no? que titulé así justamente, ¿no? Lo humilde, barrio antiguo, en un contexto de grandeza, ¿no? Y eso genera un conflicto, ¿no? Desafíos por los que enfrenta la regeneración de barrio antiguo. Les estaba poniendo en la diapositiva anterior este libro que para mí fue un descubrimiento absoluto, ¿no? de una persona que fue cronista de Monterrey en los años 60, una persona que estaba muy ligada al empresariado local, ¿no? Y titula así su libro, ¿no? Grandeza de Monterrey y otras y antiguas leyendas, ¿no? Pero yo no sé si alcanzan a ver, veo que en la diapositiva quizás se ve un poco mal. Al año siguiente de publicarse este libro, se publicó este otro, con ese llamativo título entre interrogantes, Grandeza de Monterrey. El título lo dice todo, evidentemente, o sea, fue un libro que se hace en respuesta al del cronista, ¿no? Y cuestiona punto por punto el que en realidad se puede hablar de grandeza de Monterrey. Es que aparte, este discurso de grandeza es curioso porque ha calado en el imaginario colectivo, ya no digo solo local, sino nacional mexicano. El huracán Alex, me parece que fue, sí, el del año 2010, fue un huracán súper potente, afectó mucho a la ciudad. Yo recuerdo, me fui a España, eso fue un día 2 de julio del año 2010, yo me fui a España a pasar unos días de vacaciones y al regresar en el avión de vuelta del Distrito Federal a Monterrey, estaba leyendo un periódico y hablaban de una entrevista, bueno, que el periodista había salido a la calle y había hablado con una señora o con gente, ciudadanos del Distrito Federal, de la capital del país, y le había preguntado si iba a donar dinero a Monterrey, a la gente de Monterrey, por el desastre que había pasado, que la gente de Monterrey, bueno, pues requería ayuda, ¿no? Y la señora, su respuesta fue a Monterrey, no, si la gente de Monterrey son ricos, Monterrey no necesita ayuda económica, si Monterrey son ricos, ¿no? Evidentemente, claro que necesitábamos ayuda económica, claro que hay un montón de gente de clase humilde, gente pobre, que hubiera agradecido enormemente la ayuda económica de la gente del Distrito Federal. Pero fíjense hasta dónde ha calado ese discurso de grandeza en el imaginario colectivo nacional, que a Monterrey se la identifica con algo rico siempre, siempre es rica. Y por tanto, por muchas desgracias que sufran, no hay ningún problema, siempre serán autosuficientes, ¿no? Pues no. O sea, fijaros, ese discurso oficial se volvió, es como un boomerang, se vuelve contra los propios ciudadanos. Porque es falso, en última instancia es falso, es un discurso falso absolutamente. Y vuelvo a repetir, este libro pues, es muy elocuente, ¿no? Pero fíjense, uno podría pensar, a ver, estamos hablando de finales de los 60, tal, esto ya se superó, ¿no? No, estos son eslogan de partidos políticos de la última campaña del año pasado, no, de este año, que fuimos a votar ya por abril, ¿no? También tuvimos en abril elecciones municipales y a gobernador, como ustedes hace una semana, ¿no? Bueno, fíjense qué eslóganes de algunos partidos, Nuevo León es grande, como si los demás fueran chiquitos, porque es que claro, parece que si tú dices que Nuevo León es grande, los demás son chiquitos, ¿no? O son menos grandes que yo, ¿no? Nuevo León es grande, recuperar la grandeza de Nuevo León, un estado productivo. Luego también ese eslogan de estado de progreso, ¿no? Pero a mí eso el concepto de progreso me hace mucha gracia también, ¿por qué? Porque entienden el concepto de progreso en un sentido de progreso material, perdón, o físico, ¿no? Únicamente físico, ¿no? Es hacer puentes, ¿no? Hacer puentes, hacer vialidades, hacer tal, ¿no? Claro, hay una dimensión social del progreso, de la que no se habla, curiosamente, ¿no? Progreso social hoy en día pues es hablar de cuestiones que, bueno, a lo mejor en el ámbito latinoamericano son tabú todavía en ciertos países, es hablar de cuestiones como el aborto, eutanasia, matrimonios homosexuales, etc. Eso también es progreso social, pero ese progreso, ese concepto de progreso allí ni se menciona, ¿no? Es solamente
un concepto de progreso que remite a lo positivista decimonónico del siglo XIX, ¿no? De simplemente progreso físico o material, ¿no? Bueno, pues ya digo, ¿no? Este discurso, insisto, creo que es bastante elocuente. Bueno, desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, el primer gran, ¿cómo diríamos?, casi atentado, ¿no?, fue la llamada, la famosa, conocida como la Macroplaza, ¿no?, o la Gran Plaza. La denominación inicial, original que se le dio fue Gran Plaza, de palacio a palacio, del palacio de gobierno al palacio municipal, ¿no?, que fue una destrucción de 40 manzanas enteras. Estoy hablando del año 80-85, El gobernador Alfonso Martínez Domínguez, que era un gobernador problemático, muy autoritario, dictatorial, un gobernador vinculado a la famosa matanza del Jueves de Corpus en el Distrito Federal. Él fue regente del Distrito Federal en el 71 y se vincula con la matanza de estudiantes, ¿no? Y es curioso porque él tuvo que dejar la regencia, diríamos hoy, la alcaldía, ¿no?, del Distrito Federal por aquel episodio, pero curiosamente en el caso de Nuevo León, el empresariado, que es el que siempre ha mandado en el Estado, había también problemas estudiantiles en Nuevo León y ellos querían mano dura, y querían a un político de mano dura, ¿no?, y llamaron justamente a Martínez Domínguez, que fue el que hizo esto justamente. Yo siempre digo, si esto se hubiera hecho hoy en día, hombre, en una democracia ya sí real, no en esa dictadura perfecta que denunció Vargas Llosa, ¿no?, que era el sistema político mexicano del siglo pasado, ¿no?, en una democracia como la actual sería imposible hacer algo así, imposible. Esto fue posible por una persona de perfil absolutamente autoritario que dijo, aquí se hace lo que yo mando, y punto, sin contemplaciones, ¿no? Pero, insisto, fue una barbaridad en el centro, en el corazón de la fundación de la ciudad, sin contemplaciones, ¿no? Y es justamente esto. Esta es una foto ya antigua, ¿no?, relativamente antigua. Como ven, obviamente es la aplicación o un reflejo, manifestación clara del principio moderno de destrucción creadora, que es una falacia, pero era un principio moderno absoluto. Para crear algo nuevo hay que destruir, y eso no es cierto. No necesariamente para crear algo nuevo tenemos que destruir forzosamente, ¿no? Bueno, pues insisto, ¿no?, creo que es bastante elocuente, ¿no? Bien, aquí lo pueden ver, ¿no? Este es el río Santa Catarina, un río que casi siempre va seco, ¿no? Es una zona semidesértica, ¿no?, este área de Nuevo León, ¿no? Y esta es la Macroplaza que ahora estamos comentando. Es un poco su ubicación justo en el centro. Antecedentes históricos evidentísimos. Haussmann, las famosas reformas urbanas de París, del barón Haussmann, ¿no?, en la época del emperador Napoleón III, los grandes bulevares de París, cómo se abrían. O sea, fíjense la diferencia entre las calles, esas callejuelas medievales todavía de gran parte del tejido urbano de París, con los grandes bulevares, que son como esas arterias, línea recta, donde se aplicó el bisturí, cirugía urbana, bisturí, ¿no? Y se ve claramente por ese carácter rectilíneo que tiene y demás. Pero fíjense, para crear los bulevares hubo que destruir muchísimo, o sea, principio de destrucción creadora, ¿no? Y esto fue una caricatura del barón Haussmann, que publicó un periódico francés de aquellos años como Gran Demoledor, ¿no?, Le Grand Démolisseur, ¿no?, el barón Haussmann, ¿no? Y el otro gran antecedente que duda cabe, el plan Poisson, del Porvo, de 1925 en París. ¿Qué planteaba el Porvo con esta reforma urbana? Destruir, arrasar todo el centro de París para hacer grandes rascacielos con esta tipología cruciforme, ¿no?, entre áreas verdes, jardines, etc., ¿no? Lo llamativo es, por tanto, que la propuesta de la Macroplaza de Monterrey pues es casi el último ejemplo en ese eslabón. O sea, estamos hablando de un gesto de tardomodernidad en una época que en muchos otros sitios ya no es modernidad, ya estaríamos en la posmodernidad, ¿no? Es un gesto tardomoderno, absolutamente, ¿no? O sea, se está comportando Martínez Domínguez en Monterrey en los años 80 como hizo Haussmann un siglo antes, 100 años antes, que se dice pronto, un siglo antes, ¿no? Es igual exactamente. Bueno, así estaba el área antes de la destrucción, ¿no?, con algunos ejemplos, y esta era la propuesta del gobernador. A ver, el gobernador tenía un cierto complejo de inferioridad, ¿no?
Él decía que Monterrey era una ciudad de pantalones cortos, fijaros qué símil empleaba, ¿no? De pantalones cortos y que ya le había llegado la hora de vestirse con pantalones largos, ¿no? Por pantalones largos era una metáfora, obviamente, para decir que requería de rascacielos, de edificios altos. Y él tenía una pasión por las ciudades americanas, acuérdense de lo cerca que estamos de Estados Unidos, ¿no? Que Monterrey tuviera también su distrito central de negocios al modo y manera de las ciudades americanas. Y por eso plantea esto que estamos viendo aquí, con una legislación específica obligando a que cualquier empresa que quiera construir algo en torno a esta plaza central tiene que ser como mínimo 10 alturas. De 10 para arriba, lo que se quisiera. De 10 para abajo, no, prohibido. Esto se quedó en pura ilusión, porque justo en el año 82 sufre el país una crisis económica brutal, coincidiendo con el final de mandato del presidente José López Portillo, dejó el país en la ruina, una devaluación de la moneda extraordinaria, y fue imposible, o sea, fue imposible que esto se llevara a cabo, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? Como testimonio de lo que se buscaba o de aquello a lo que se aspiraba. Bueno, algunas imágenes de la... y aquí festejando, ¿no? O sea, festejando la destrucción, con argumentos que curiosamente eran argumentos idénticos a los que Haussmann en el 19 y el Corvo en la década de los 20 habían empleado, ¿no? Falta de salubridad e higiene, el caos frente al orden, había que poner orden donde solo había caos, había suciedad, que uno se preguntaba, bueno, ¿vale? Ok, hasta puedo reconocer que tenga razón en parte, que haya suciedad, que haya falta de salubridad, ok, pero hay alternativas, caramba. O sea, antes de arrasar por todo, hay alternativas, ¿no? Pero no, se lo llevaron por delante absolutamente, ¿no? Bueno, fotos, curiosamente, que saqué de los informes de gobierno del gobernador, que publica estas fotos con absoluto orgullo. Es decir, yo fui el que hice esto. Yo fui el que hice estas cosas. Incluye estas 4 fotos así, tal cual, en una secuencia de demolición, ¿no? Claro, esto forma parte del espectáculo. Hoy podemos ver, pues, en televisión, cuando se demuele un edificio, esto que son explosiones controladas y tal, llaman siempre a una cámara de televisión para que esté ahí, para que grabe aquello, porque esto es espectáculo también. Esto es espectáculo, forma parte del espectáculo, y el espectáculo siempre atraerá al ser humano, ¿no? Bueno, pues esto era antes de la destrucción, y pongo este era el cine Elizondo, un cine art déco fantástico, un cine art déco espléndido, con una decoración chinesca en el interior absolutamente soberbia, ¿no? Yo me escandalicé al ver unas declaraciones en un periódico del cronista de la ciudad de aquel entonces, que era justamente el José P. Saldaña, el de la grandeza de Monterrey, quitándole absolutamente cualquier valor. Dice, no, bueno, es un cine moderno de los años 40, sin ningún valor, fuera con él. El cronista de la ciudad. Claro, si eso dice el cronista, ¿qué no dirá un empresario con intereses económicos? Claro, un cine espectacular. Cuando los alumnos me preguntan a veces, oye, bueno, y en realidad, ¿cuál era la importancia real de esos cines? Pues una histórica, documental, fundamental. Esos cines, o sea, así era el interior. O sea, estos cines ya no volverán jamás. O sea, este tipo de salas cinematográficas tuvieron una vida y nos hablan hoy de la forma de entender el ocio y el tiempo libre en la década de los 40. Hoy, ¿con qué tipo de cines nos encontramos? Con los multicines, ¿no? Pero este tipo de cine de gran sala, esto tenía una capacidad para 2.500 personas. 2.500 personas, ¿no? Estos cines ya no volverán jamás. Por eso es importante conservarlos. Y yo soy, por supuesto, yo defiendo, a mí no me gusta ese patrimonio de meter en una urna o en formol. No. Yo creo que obviamente que un edificio tiene que tener vida. Claro que sí. Bueno, pues démosle vida nueva a estos viejos edificios, ¿no? Y se puede, ¿no? Cualquier cosa antes de arrasar con ellos de esa forma tan... bueno, pues, otra imagen. Y es interesante porque hay gente que dice, bueno, pero esa decoración chinesca desde el punto de vista cultural, identitario... Vamos a ver, yo esto identifico ese tipo de decoración como una preparación para ver una película. Una película es ¿qué? Una película es ilusión. Ilusión cinematográfica, ¿no?
bueno, pues el llegar y en esos minutos previos a la proyección cinematográfica estar viendo algo pues orientalista que te pueda remitir o que te pueda hacer pues como soñar o imaginar o fantasear, es casi algo hasta propiciatorio de lo que va a venir después, que es justamente el visionado de una película que también es ficción, que también es ilusión. Bueno, ahí tienes, la destrucción por implosión, ¿no? Que, bueno, y lo peor de todo, ¿no? ¿Saben por qué se sustituyó el cine al final y en última instancia? Por esta fuente de Neptuno, o de la vida, así se llamó, una copia barroca que está en Madrid, en España, de un gusto absolutamente penoso, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver, esto podría tener algún sentido, pues eso, una época barroca quizá, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues sustituir esto por esta copia, por esta malísima copia, ¿no? Pues bueno, creo que lo dicen todo, ¿no? Lo dice, y obviamente esta fuente barroca se puso ahí por capricho del gobernador, puro capricho del gobernador, y fue interesante que hay unas fotos por ahí súper interesantísimas de los artistas locales quemando sus obras, quemando públicamente sus obras en protesta por lo que el gobernador había hecho aquí, o sea, llamar a un escultor español que además había participado en el Valle de los Caídos, bueno, en el Valle de los Caídos, es una obra franquista, de un arquitecto académico clásico absolutamente ya superado, su estética, etc., ¿no? Bueno, pues por eso se sustituyó, ¿no? Bueno, ¿cuántos quedan? 10 minutos ahora, muy mal, pues bueno, voy a ir rápido ya, ¿no? Bueno, otra de las casas que se destruyeron interesantes por ejemplo, José Eleuterio González, Gonzalitos, gobernador, doctor, en fin, ¿no? Una figura muy importante ahí en la ciudad. Su casa también se destruyó sin ningún tipo de contemplaciones. Esto es lo que la actual macroplaza. O sea, fijaros qué diferencia con respecto al plan original, ¿no? O sea, todos aquellos rascacielos o edificios altos que se habían previsto, nada de nada, ¿no? Se hizo el faro del comercio de Luis Barragán, es una de las obras interesantes que tiene el conjunto, y bueno, fíjense luego aberraciones que se hicieron desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico. Esta capillita que ven aquí, que es de mediados del 19, pero claro, y el gobernador presumía que sí, que se había preocupado del patrimonio histórico porque había conservado esta capilla, pero a menor seguido le pone el mamotreto del teatro de la ciudad, que claro, bueno, pues a nivel de escala, imagínense, la aplasta absolutamente, o sea, convierte esa capilla en una casita de muñecas. O sea, en una absoluta casita de muñecas comparado con además con una estética brutalista, súper agresiva, ¿no? O sea, si realmente quieres conservar patrimonio arquitectónico de verdad, hombre, tu actitud ahí debería haber sido completamente diferente, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Bien, bueno, aquí lo pueden ver, se ve más oscuro, no sé si se podría apagar esta luz de aquí, de acuerdo, se podría, ¿no? Porque creo que a lo mejor igual está dando demasiada claridad ahí, ¿no? Porque yo veo aquí en esta pantalla se ve mucho mejor la... Bueno, pero aquí pueden ver esa comparativa, ¿no? Esta es la capillita de 1850, de mediados del 19, un edificio vernáculo, ¿no? Es súper sencillito, humilde, pero bueno, de lo poco que había histórico en la zona, ¿no? De acuerdo, pero aquí otra imagen para que puedan ver ese impacto, ¿no? Tan brutal por parte del teatro del Látigo, ¿no? Bueno, otra imagen antigua ya, esta foto de la macroplaza, y bueno, y con el faro del comercio de Barragán y el cerro de la Silla, como no, al fondo, ¿no? Como gran postal, ¿no? Bueno, barrio antiguo, a ver, lo curioso es que esto de barrio antiguo surge como después de entonar una especie de mea culpa sobre lo que se había hecho en la macroplaza, porque sí que es verdad que al final de la macroplaza ya sí que empiezan a surgir ciertas voces que dijeron, oye, ¿cómo hicimos esto? A lo mejor pudimos pasarnos, etcétera, ¿no? Y como una especie de actitud compensatoria con lo que se había hecho en la macroplaza, se plantea lo de barrio antiguo años después, o sea, empieza en el 88 y acaba en el 94, ¿no? Bueno, pues, en fin, aquí pongo estas imágenes, bueno, de barrio antiguo, así quedó barrio antiguo. Se creó una imagen posmoderna, por ejemplo, con gestos como quitar todo aquello que tenía que ver con el cableado eléctrico visto, postes de luz o de teléfono, de telégrafo, eso todo fuera en aras de una mejor o de mayor calidad imagen urbana. Por eso ahí se ve tan
despejadito, limpio, y es curioso porque el resto de la ciudad real, pues sigue con los cables de luz, o sea, con una imagen urbana horrible, ¿no? Pero esto se limpió visualmente, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó con los años? Que Barrio Antiguo se convirtió en un lugar de antros, de bares, bueno, de ocio juvenil, pero se desvirtuó la idea de una arquitectura histórica, vernácula, con estas imágenes que estamos viendo aquí. Obviamente eso no habla precisamente de un barrio antiguo, ¿no? Con este tipo de imágenes, con este tipo de rótulos o de títulos, etc., ¿no? Hubo ahí toda una complicación que acabó derivando en el fenómeno de la violencia, ¿no? Que es el que hemos sufrido de una forma muy dura en la ciudad entre 2009 y 2012 aproximadamente, ¿no? Fue durísimo, ¿no? Bueno, pues a esto derivó Barrio Antiguo. Este es el Café Iguana, un lugar emblemático, ¿no? De la subcultura o de la cultura alternativa de Monterrey, un lugar donde solían tocar bandas, grupos alternativos, un lugar que para la juventud era sagrado, y sufrió un atentado de esta gente, pues, del narcotráfico, etc., y han dejado las huellas de los balazos y tal, ahí han quedado un poco como memoria, vamos a ese derecho a la memoria que comentábamos antes, ¿no? Derecho a la memoria, ¿no? Y es curioso porque aquí se produjo una especie como de actitud espontánea de la ciudadanía, en el sentido de que alguien pasó un día y en esos agujeros pintó como una raya roja, como si fuera sangre que salía del edificio, ¿no? Como si el edificio sangrara, ¿no? Algo espontáneo, por parte de la ciudadanía, ¿no? Y el dueño quiso dejarlo así, lo ha repintado, pero los orificios de bala ahí siguen, ¿no? Y me parece un gesto, por otra parte, interesante para no olvidar. En esa serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, que la veían algunos, supongo, y comento esto por lo siguiente: yo la vi y me pareció muy ilustrativa, y la vi justo cuando estábamos en los peores años de la violencia en esta ciudad. ¿Cómo empezaba esa serie siempre? Con una frase muy elocuente que a mí me enseñaron el primer día que empecé la carrera de historia: quien olvida su pasado, quien olvida la historia, está condenado a repetirla. Esa es la gran lección que debemos sacar de aquí, ¿no? Por tanto, es bueno conservar la memoria de lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Bueno, bien, algunas otras fotos de Barrio Antiguo. La regeneración que ya se plantea en estos últimos años, ¿no? Pues es una regeneración, así han quedado la calle Morelos concretamente, ¿no? Pues la han pavimentado, se ha peatonalizado completamente, ¿no? Dadas las características climáticas de muchísimo sol, calor, etc., pues han tenido que poner estas velarias, ¿no? Así se llaman allí, un poco para mitigar, ¿no? el sol, solo ha sido una calle, ¿no? Esto sale caro y bueno, irá poco a poco, ¿no? Pero bueno, así se ha planteado, ¿no? Es un render, pues, anterior a que esto se hiciera. Esto nos inauguró en diciembre pasado, ¿no? O sea, está recién inaugurado, ¿no? Bueno, Barrio Antiguo Centro Histórico, lo comenté antes sobre los límites artificiales de Barrio Antiguo. Bueno, podemos pasar esto si quieren. Si me das, Leo, unos minutitos más, pues a lo mejor acabo, Si quieren que cortemos, cortamos, O sea, no tengo ningún problema, ¿no? A ver, he puesto esta foto aquí, que les puede resultar rara seguramente, ¿no? A la gente que diga, bueno, ¿qué pinta ahí el Museo Guggenheim de Bilbao de Gary, ¿no? Esto lo pongo por lo siguiente, y creo que es algo que tiene mucho que ver con una mala interpretación del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. Cuando se habla de histórico o de historia, tenemos una tendencia, una mala costumbre de identificar, la historia o lo histórico con un pasado remoto. Historia, histórico es como algo súper antiguo, ¿no? No, en rigor ayer ya es historia. Quiero decir, el Museo Guggenheim de Bilbao se inauguró en el año 1997, es decir, tiene que 17, 18 años. Obviamente, este edificio tiene un valor histórico incuestionable, porque fue un parteaguas y un punto de inflexión para esta ciudad brutal. O sea, lo que hoy es Bilbao después del Guggenheim, lo que detonó en esta ciudad del Guggenheim de Bilbao, fue enorme. O sea, es decir, también hay una historia contemporánea. O sea, es un error pensar solo en historia remota o en pasado remoto cuando hablamos de la historia o lo histórico, ¿no?
Ojo con esas cuestiones porque es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, el tema del patrimonio, perdón, industrial, aquí sí que esta ciudad tiene verdaderas joyitas que no saben apreciar, o sea, es impresionante, no hay ninguna otra ciudad en el país con un patrimonio industrial tan rico como el de esta ciudad, y sin embargo, bueno, como que el patrimonio industrial es algo como que feo, sucio, vamos a ver, o sea, es algo justamente que te convierte en un unicum, en algo único en el país. Pues caramba, explota esa vena industrial precisamente, ¿no? Una foto antigua que muestra precisamente la antigua fundidora de fierro y acero de Monterrey. Cerró en el año 86, pero tuvo una importancia capital, porque además fue la primera siderúrgica de toda América Latina. Eso sí hay que reconocerse a esta ciudad, ¿no? Era claro, bueno, pues la industrialización llegó vía Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y por tanto la siderúrgica y toda la industria del acero, etcétera, aquí en esta ciudad tuvo una gran importancia, ¿no? Cerró en el año 86, estuvo algunos años cerrado y hoy, o bueno, años después, se convirtió en el Parque Fundidora, ¿no? Un parque cultural, ¿no? Reconvirtiendo, bueno, esta es una foto antigua, ¿no? Esta es una imagen actual de lo que sería el Parque Fundidora, como ven, bueno, pues es un área recreativa. El fin de semana el Parque Fundidora es impresionante, está llenísimo de gente. Se me olvidó comentar antes, Monterrey tiene 4.200.000 habitantes, por ahí, como la mitad de Bogotá, aproximadamente, para que se haga una idea, ¿no? Pero tiene muy pocos espacios de recreo público de calidad. Por tanto, bueno, pues esto, obviamente, que es un espacio público de calidad, se ve en fin de semana, se ve atestado de gente. Bueno, aquí pueden ver las antiguas naves industriales reconvertidas hoy en edificios culturales. Pues bueno, una es cineteca, otra es pinacoteca, ¿eh? Es un poco este uso que comentábamos, que a mí se me hace esta es por ejemplo la cineteca, ¿no? Se me hace súper interesante porque no es tener los edificios como en formol o en una vitrina, como en un museo, como un objeto intocable, no, es darle nueva vida, son estas operaciones de reciclaje arquitectónico, ¿no? Que son además elementos que tienen mucho que ver con la idea de sustentabilidad, ¿no? O sea, esto sí que es verdadera sustentabilidad, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Otros de los que podemos encontrar de los edificios, perdón, reciclados o rehabilitados de Fundidora, ¿no? Del Parque Fundidora. Bueno, y este es el Alto Horno número 3, ¿no? Que hoy se presenta como Museo del Acero, ¿eh? Museo del Acero, aquí si me permiten, si quería comentarles esto un poco. Una de las atracciones del Museo del Acero es el show del horno, así, literal. Show del horno. Show es ¿qué? Espectáculo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que a mí no me gusta. Es decir, se está edulcorando, se está dulcificando una historia que no fue así. A ver, lo que aquí se nos presenta a la gente que entra, que esta gente que está aquí concentrada, etc., es un espectáculo multimedia con luces, sonido, etc., que pretende recrear ilusoriamente la fabricación del acero. O sea, acero fundido a radio, lo que se llama a radio, ¿no? Era el acero fundido que sale del alto horno, que sería este volumen que hay aquí, y sale por acá. Obviamente es ilusorio, es puro luz, color, sonido. Pero claro, ¿por qué digo que es como una edulcoración o un falseamiento de la historia? Por razones obvias. Yo recuerdo la primera y única vez que estuve aquí, porque además recuerdo que aquel día salí enojado y dije, ya no vuelvo aquí más, porque me resultó ofensivo. ¿Ofensivo por qué? A ver, se nos muestra en un vídeo, también sale un antiguo trabajador de Fundidora, al que le habían hecho una entrevista y habían seleccionado pasajes de esa entrevista y el señor, tú lo veías, que se mostraba orgulloso de haber sido trabajador de Fundidora, etc. O sea, sale el espectador de esa presentación casi con envidia de no haber sido trabajador de Fundidora. Claro, y yo digo, por Dios, qué burrada, qué barbaridad. O sea, trabajar en Fundidora debió ser durísimo, durísimo. Recuerdo haber visto informaciones en el periódico. Recuerdo, la última ocasión de un accidente fue terrible, 25 personas murieron porque una olla de radio les cayó encima y no quedaron ni las botas, o sea, se desintegraron. Claro, puestos a hacer esto, si de mí hubiera dependido yo, cerraría esas puertas y subiría el termómetro a 60 grados.
Claro, y que la gente empezara a sudar. O sea, ahí realmente tendrías o se aproximaría un poco a lo que en realidad históricamente fue fundido. Claro, porque si no, sobre todo pensando en generaciones jóvenes, claro, o sea, el chavo joven que haya nacido del 80 y pico, del 90 para acá, nunca sabrá que fue en realidad fundido, viendo este tipo de cosas. ¿Sí me explico? O sea, me parece fundamental, creo que es una forma de falsear la historia absoluta. Este es uno de los riesgos de este tipo de patrimonio, curiosamente. O sea, que estamos falseando, edulcorando la historia exactamente, ¿no? Sin embargo, hay gestos que están bien, que fueron interesantes. Esta era una de esas antiguas ollas de arrabio que se ha reciclado en fuente monumental en el Paseo Santa Lucía, ¿no? Que es un poco otro de los grandes atractivos posmodernos, el gran proyecto posmoderno ligado al Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007, ¿no? Utilizando la franquicia del Fórum Barcelona 2004, Monterrey fue la primera ciudad que organizó el siguiente foro, ¿no? Que fue un fracaso también en ciertos aspectos, pero bueno, se creó el Paseo Santa Lucía, ¿no? Que es un canal artificial de agua, ¿no? Y bueno, pues en última instancia, bueno, este tipo de cosas no me parece mal, ¿no? Pero porque obviamente, claro que la gente cuando ve aquí esta fuente sabe que antes fue una olla de Arabia donde se planteaba eso, ¿no? Bueno, otros ejemplos de patrimonio industrial, ejemplos buenos, la cervecería Cuauhtémoc. Este edificio tiene como 100 y pico años y está impecable, está absolutamente impecable. Quizá porque, bueno, propiedad privada, una empresa que ha cuidado mucho. Y fijaros, aquí no hubo restauración de ningún tipo, aquí fue puro y duro mantenimiento. Se le dio mantenimiento con el paso de los años y el edificio llegó hasta hoy en perfecto estado de conservación, ¿no? Y es una joya, una verdadera joya del patrimonio industrial local, ¿no? O la cigarrera, ¿no? La fábrica de cigarrillos, ¿no? Sin embargo, hay otros que están medio abandonados, en semirruina, como esta embotelladora Peñablanca, que es un edificio streamline, racionalista, fantástico, soberbio, y sin embargo solamente se ocupa una mínima parte aquí, ¿no? Esto de acá para allá está absolutamente abandonado, ¿no? La maderería La Victoria. Yo llevo 12 años en esta ciudad y ese edificio siempre ha estado así. Aquí se pregunta uno también, ¿dónde está la autoridad pública que no dice nada a este respecto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se permita que un edificio esté en estas condiciones de ruina o de abandono absoluto durante 15 años o más? Porque, ¿qué ocurre con estos casos? Que un edificio en estas condiciones contagia negativamente a la zona, al entorno, ¿no? O sea, en el sentido de que puede generar inseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, voy ya rápido. Estos otros, pues también, ¿no? De una empresa de camisas, ¿no? Camisas Giro. Bueno, este ya no está, y este edificio, por ejemplo, salía en esta portada de periódico, Agoniza pasado industrial. Ese edificio que acabamos de ver, este ya no está, acaban de decirme hace una semana que lo derribaron hace poco, sería este, ¿no? Pues efectivamente agonizó, agonizó, no, murió, murió literalmente, ¿no? Bueno, y otros casos, cines, ¿no? El cine Reforma, incendios que nunca son casualidad, que son provocados. Lo que pasa siempre es que no hay cómo demostrarlo, pero está claro, ¿no? Bueno, pues otro cine. Creo que este era el último cine con una estética así medio art deco de los años 40, el último cine de la ciudad que desapareció absolutamente. Este está a punto de caer también, era el cine Monterrey, Condominios Constitución. Fíjense desde arriba una obra del movimiento moderno interesantísimo que puede evocarnos casi planimetrías del neoclasicismo holandés, de un Mies van der Rohe, ¿no? Y bueno, están en un estado absolutamente lamentable. De hecho, hay muchos arquitectos de la ciudad que dicen que lo mejor que se podía hacer con este conjunto era tirarlo, ¿no? Y se quedan tan anchos, ¿no? Y te lo dicen arquitectos. O sea, es que ya es el colmo de la desfachatez, ¿no? La antigua cárcel o penitenciaría desapareció también en los años 40. Esto, la fábrica de dulces, la Imperial, así era, un edificio art deco hermoso, y así está hoy en día. Estos son ventanas pintadas, fingidas. Le dieron un verdadero corte, un tajo, en el año 2005, hace 4 días, para ampliar la avenida donde está. Y hoy está así. Y esto está pintado. Los dueños, en un acto como de protesta o de resistencia, llaman a un pintor local
para que les vaya a pintar dónde estaba la puerta, las antiguas ventanas y tal, ¿no? Insisto, son ventanas pintadas, ¿no? Es un muro cerrado, igual que la puerta, etc. Bueno, la ciudad universitaria, un caso paradigmático también, voy rápido ya aquí también, esta era la antigua rectoría, que hoy es así. Era un edificio de los años 60, obviamente tú ves este inmueble y lo reconoces, es una modernidad de los 60, pero ves esto hoy y obviamente esto ya no lo puedes identificar como de los años 60, ¿no? Con esa apariencia pseudo-futurista con el alcubón, ¿no? Que es un material que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, sin comentarios, esta es la torre de rectoría y esta era la plaza. A ver, la ciudad universitaria de Nuevo León se hace imagen y semejanza de la ciudad universitaria de la UNAM. Fue la segunda ciudad universitaria del país. Si se hubiera cuidado mínimamente esta ciudad universitaria, hoy podría optar también a un reconocimiento de patrimonio mundial, seguramente, ¿no? La ciudad universitaria actual está destrozada, absolutamente destrozada, ¿no? Y fíjense, ¿saben qué hicieron con esta plaza? Obviamente un proyecto de este tipo tiene que respetar la armonía entre huecos y llenos. Una plaza, es un vacío, y hay que respetarlo como vacío. Bueno, pues ¿saben qué hicieron en los años? Esta plaza, un artista local, Federico Cantú, hizo este pavimento gigantesco. A ver, fíjense, aquí hay una persona, para que vean la escala, ¿no? ¿Dónde está? No, aquí, caramba, que los perdí, ¿no? Fíjense la escala, ¿no? Bueno, pues hoy, o a partir de los 80, todavía se puede ver aquí el ala del águila imperial. Este es el emblema, el escudo nacional, el que aparece en la bandera, ¿no? Bueno, fíjense, esta parte es la que todavía se intuye, a ver, aquí. Bueno, pues en los años 80 le plantan ese contenedor, ni siquiera se puede hablar de arquitectura, es un contenedor, la Capilla Alfonsina, para guardar el legado de la biblioteca de Alfonso Reyes, un escritor importante, ¿no? Pero ahí te plantan ese contenedor de libros sin ningún... Y esto pasa en la universidad. En la universidad, se supone que ahí debe haber gente que piense un poco, ¿no? Y que sea un poco sensible a este tipo de cosas, ¿no? Pues nada, sin comentarios, ¿no? La Facultad de Arquitectura preciosa, es mi casa hoy, ¿no? Que tenía este perfil curvo de la cúpula, una auténtica preciosidad, arquitectura tardomoderna de los años 60, bueno, pues, y esta también, es otra imagen de la facultad, fotos antiguas de algo que ya no existe. La facultad actual es pues algo tan horrendo como esto. El perfil curvo de la cúpula estaría aquí, pero esto ya ni se ve. O sea, una reforma que hicieron en los años 80, 85, pusieron esto, sin comentarios. Sin comentarios. Hay otras facultades que sí se han salvado, el caso de Civil, Ingeniería Civil. Este es un mural soberbio del artista que hizo este pavimento de la plaza, Federico Cantú, ¿no? Muy bueno, ¿no? Y es lo único que la Facultad de Ingeniería Civil, para vergüenza de los arquitectos, la que mejor se conserva de ciudad universitaria es la Facultad de Ingeniería Civil, con la que siempre hay rivalidad, ¿no? Entre arquitectos e ingenieros, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, hacía un patrimonio social, que era un poco la última pregunta que quería hacer. Una de las cosas que me he estado planteando mucho últimamente es, vamos a ver, ¿por qué el patrimonio se tiene que identificar solo con obras que cumplan determinados criterios estilísticos o de una persona, de un autor importante, por la razón que sea? ¿Por qué no el tema de las favelas y de las construcciones de la ciudad informal, etcétera? ¿Por qué eso no puede entrar o puede ser considerado en un momento determinado también patrimonio? ¿O qué pasa? Que a la gente pobre, a la gente que esté en situación de miseria o de exclusión social, bueno, ellos hacen lo que pueden hacer por lo poco que tienen. Forman parte también de la sociedad, ¿cree? Por tanto, ¿por qué excluimos? Pues a lo mejor hay que hacer una nueva subcategoría, ¿no? Una especie de patrimonio social o qué sé yo, no habría que ver cómo se definía, pero creo que también es súper interesante, ¿no? Esta es la Casa Rosenda, que es una casa hecha todo con puro material reciclado en una zona de Monterrey que es pura miseria, Colonia Nuevo Almaguer, a los pies en las faldas del Cerro de la Silla, pobreza absoluta, calles sin pavimentar. Y bueno, pues la gente, un grupo de voluntarios y tal, con
materiales de reciclaje han hecho esto que están viendo aquí, ¿no? Y este año se celebró el primer Open House Monterrey y me pareció fantástico que entre los objetos arquitectónicos susceptibles de visitar estuviera la Casa Rosenda, ¿no? Que está, no sé si la pone aquí o en la siguiente, pero apareció, o sea, fue uno de los edificios seleccionados, ¿no? Pues me pareció interesante, ¿no? Me pareció súper interesante, es una forma de empezar a abrir nuevas vías para lo que podríamos considerar o entender como patrimonio cultural y arquitectónico, ¿no? Bueno, perdón por el rollo porque me pasé mucho el tiempo, pero bueno, gracias.